Jóvenes, a todos, bienvenidos. Damos gracias a Dios que nos permite nuevamente participar en esta ocasión con un tema muy peculiar. Yo quiero decirles que encontré hace muchos años esta porción de la Biblia y pues me interesó mucho lo que de pronto se descubre aquí. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 51 y 52. De hecho, ningún otro evangelio redacta o ilustra este momento. Mira, dice: pero cierto joven le seguía, cubriendo el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Esto sucedió cuando arrestan a Jesús. La historia es esta. Jesús va con sus discípulos a orar al huerto, la noche última de la cena última, y ya de ahí se va a orar y está esperando que vengan sus discípulos a ayudarlo o a acompañarlo una hora en oración. Pues medio que se duermen y no, llega la guardia porque llega Judas para venderlo, entregarlo por las 30 monedas que había ofrecido, le da el beso en la mejilla y se hace toda esa alboroto. Cerca de él habían sus discípulos, y en este momento dice que había un joven, cierto joven, porque no dan su nombre, que le andaba siguiendo, pero solamente llevaba una sábana. Lo agarran, porque estaban agarrando a varios, se echaron a correr todos, y este chavo lo agarran, le agarran la sábana, él no quiere quedarse porque forcejea, es lo que yo entiendo, y se echa a correr dejando la sábana, y se va en cueros ahí, se echa a correr. Nada más este evangelio lo dice, pero tratando de encontrar explicaciones, la tradición dice, la tradición histórica de este pasaje, dice que el que estaba allí era un apóstol, un discípulo llamado Juan Marcos, un joven, por la descripción de joven, dicen era un muchacho, Juan Marcos. ¿En qué hora sería? Obviamente ya era noche, por lo menos 9 o 10 de la noche aproximadamente. Y resulta que tal vez uno diría, bueno, ok, pues le forcejearon la sábana y se echó a correr. Te hago que pensemos horas antes. Recuerda, Jesús fue al monte de los Olivos a orar. Ahí estaba orando, pero antes de orar estaba cenando. En la cena ya estaban vestidos todos. Cuando este chavo traía la sábana puesta y se quitó la ropa? En la cena, cuando fueron a orar, o andaba de chismoso por ahí, escuchó la turba y dijo, voy a agarrar, hay algo, no andaba desnudo, se puso una sábana, la agarró de la cocina y ¡pum!, se salió, por decir algo, ¿no? Le quitan la sábana porque lo agarran por andar ahí acercándose a Jesús y se queda desnudo. Qué curioso, y la Biblia no falla en dar cada característica, porque dice que es un joven, o sea, se dirige a un joven, no es alguien de adulto. Podría haber dicho, pues una persona o un desconocido. Si fuera de mayor edad, varón tal vez sí, pero dijo joven. Quiero llevarte a este punto. Jesús atrae a muchas personas. Dentro de ellas, obviamente, aquí está un joven. La tradición dice que es Juan Marcos. Y Juan Marcos es el evangelista que está escribiendo este evangelio, por cierto. Y este evangelista lo que hizo fue recoger para estar escribiendo lo que aconteció. Directamente no fue uno de los discípulos. Él estuvo cerca y fue, sí, testigo presencial de muchas cosas, pero no fue de los 12, estuvo cercano allí, era un jovenazo. Otro joven que también estuvo dentro de los discípulos era Juan, el apóstol, el más joven que hubo. Incluso es posible que se pueda pensar que en esa parte que congeniaban de jóvenes había más de estos cercanos a Jesús. Entonces Juan Marcos, improvisadamente, porque eso es lo más que deja a la mente venir, saber que un joven anda con una sábana, improvisadamente decidió seguir a Jesús. Lo que no se esperaba es que lo tomaran,
y por quererse escapar quedó pues desnudo y avergonzado. Quiero llevarte a la porción de comprender que los jóvenes tienen mucho ímpetu. Son los que improvisan cosas, tienen creatividad. Este joven, en medio de lo que haya pasado, como haya sido, pero llegó cerca de Jesús, si fue con una sábana y se tuvo que quedar desnudo porque se tuvo que zafar, y zafándose fue más que descubierto de quién era en realidad. No importó, lo más importante estuvo cerca de Jesús. Quiero ver una lectura de primera carta de Juan, capítulo 2, porque el apóstol, ahora ya el anciano, te decía hace un rato que dentro de los otros jóvenes que estuvieron cerca de Jesús, también estuvo este joven, Juan el Evangelista. Aquí estamos cerca del año 90 después de Cristo, ya 60 años después de que Cristo murió, ya es un anciano de unos, que será 80, 90 años, este evangelista Juan. Y ahora Juan, ya de haber sido joven, ahora habla y da consejos. Capítulo 2, primera carta de Juan, versículo 12, a continuación, se dirige a diferentes edades y da diferente consejo a cada uno. Mira esto. Versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Cuando dice hijitos, se está refiriendo a pequeños ya sea en la fe, o tal vez hasta en edad, pero pequeños, no tan grandes, no son adultos, no son jóvenes, son pequeños, hijitos. Les dice, no tengan presente que sus pecados ya fueron perdonados. Siguiente verso, el 13, dice, les escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Ahora le habló a los padres, y un padre es alguien que ya está a cargo de algo. Ese es el tipo de circunstancia que tiene un padre. Tiene hijos, claro está, si no, no sería padre, y tiene a cargo vidas, y entonces hay padres espirituales como también en la parte física. Sigue más adelante. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Dice que a los jóvenes les escribe porque ellos han vencido, y para vencer hay que lidiar una batalla. No hay vencedores si no hay batalla, no hay vencedores si no hay vencido. Entonces, aquí los jóvenes han vencido porque Dios les ha ayudado. El ímpetu que tengan los jóvenes, Dios lo ocupa para hacer que entonces ellos alcancen cosas que tal vez alguien más no lo logra hacer con tanta rapidez. Este joven se echó a correr y tal vez por esa razón dijeron es un joven, el que huyó cuando le quitaron la sábana. Y este joven entonces es alguien que hoy trasciende. Se sigue hablando de este joven, si fue Juan Marcos, si fue alguien más, pero era una persona que se acercó a Jesús. Allí estaba, cerca de Jesús. También el apóstol Juan sigue diciendo más ahora. Dice, versículo 14, les he escrito a ustedes, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Nuevamente observa, 2 veces hace referencia, jóvenes han vencido. Jóvenes, son fuertes. Jóvenes, Dios puede obrar con ustedes de maneras increíbles si se mantienen cerca de Dios. Habrá sus circunstancias, improvisan cosas, tal vez, pues no tenía ropa este joven y agarró la sábana y se la llevó y así con la sábana se acercó a Jesús. No importa. Lo más importante es, comprendan, Dios nos ha permitido a cada quien en una diferente etapa ciertas cualidades, y al joven le capacitó de fuerza y le hizo vencer al enemigo por gracia de Jesucristo, porque el que los acompaña, diría aquí el apóstol Juan, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Así que los jóvenes, Dios los ha llamado a poder estar llevando a cabo
esta labor por cuanto en esa juventud tienen la fuerza y tienen la oportunidad de vencer. Los jóvenes entonces tienen esta fuerza. Voy a hacer una pequeña lista, porque hay muchas, pero una pequeña lista de jóvenes que tuvieron la posibilidad de todo esto. Por ejemplo, de los primeros que tengo presente es a Caleb y a Josué. Ellos fueron espías jóvenes para ir para conocer la tierra prometida. Trajeron las mejores noticias de 10 que dijeron que no, la tierra no era buena o que no deberían de ir. Pero Josué y Caleb recibieron la grande bendición de entrar a la tierra prometida cuando nadie más lo pudo hacer. Caleb, siendo ya grande, no recuerdo bien si tenía ya 70, 80 años, él se sentía con tanta fuerza para seguir conquistando territorio y así lo hizo. Josué vino a ser el que fue encargado de repartir la tierra prometida y Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente. También está Daniel, el joven Daniel, que aunque preso en otro lugar como es Babilonia, llevándolo cautivo, él estuvo disponiendo su corazón para no contaminarse. Sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, también marcaron la diferencia. Aunque los iban a echar a un horno de fuego, ni por eso se echaron para atrás. También está David, siendo joven. David de 14, 15 años, un jovencito que era pastor de ovejas. Dios lo escoge para que sea rey de Israel. Y en esa etapa de su vida es cuando vence al gigante Goliat. Y muchos jóvenes más que puedes encontrar en la Biblia que han hecho cosas gloriosas, grandiosas en su fuerza, en su juventud, porque Dios les ha permitido vencer. Pero también hay jóvenes que desafortunadamente no decidieron acercarse a Dios, o si se acercaron, vieron que el costo era muy alto. Uno famoso es el joven rico. No sabemos su nombre, no sabemos qué más tendría, pero sí que tenía mucho dinero. Y que Jesús le dijo: mira, tienes chance, estoy parafraseando lo que dijo, tienes chance, te invito a ser de mis discípulos, te invito a ser de los 12, que vengas conmigo, que vayas, que veas cómo se hacen los milagros. Y seguramente después, cuando Dios resucite, tú vas a ser parte de esos 12, vas a estar con Pedro, vas a estar con Juan, vas a ser parte de los 12. Pero para que vengas, vienes muy sobrado. Te vamos a pedir que vendas tus cosas, dáselas a los pobres y después ya vienes y me sigues. Él hizo cuentas y dijo: no, mejor me quedo con mi sabanita, me quedo con toda mi riqueza. Y perdió la oportunidad de ser uno de los discípulos de Jesús. Este joven Juan Marcos, pensando que fuera él el que narra el Evangelio, pues se pasó la vergüenza, aunque siempre estuvo cerca de Jesús. No quiso ser preso y en esa oportunidad muchos que le seguían a Jesús negaron su fe para no seguirlo a él, pero después la Biblia dice, los reafirmó para ser parte de la primera congregación, la primera iglesia, en donde también los jóvenes estaban acercándose a la palabra de Dios para cumplir la voluntad de Dios. Así que, jóvenes, chicos, muchachos, Dios te está dando vitalidad. Es el tiempo para poder hacer y emprender grandes cosas. Es el tiempo para creerle a Dios en las cosas maravillosas, sobrenaturales, para poder apostarle a un futuro de misionero, tal vez a un futuro en el cual tú tengas que hacer algo para Dios que no lo podrías hacer en otro instante. Ese es el tiempo, este es el llamado. Conéctate a Dios. Cierra tus aplicaciones, no dejes que las aplicaciones extras te consuman tu batería. Conéctate a Dios y mantente actualizado para que allí Él te esté enviando lo más nuevo, lo más conveniente para estos tiempos. Dios te está preparando. La recta final que nos sigue es más pesada que la que hasta hoy se ha vivido, en todos los sentidos. Más pesada biológicamente, como hoy lo estamos viendo, más complicada en las cuestiones financieras, más complicada en las cuestiones familiares, no se diga, en las diversidades sexuales, que está completamente de cabeza ello, y se necesitan personas con fuerza, con vitalidad, con juventud, que vayan delante con la voluntad de Dios a hacer lo que les ha llamado, ser luz y ser sal, a dar testimonio,
a no dejarse vencer. Como diría aquí el apóstol Juan, a los jóvenes, a ustedes les hablo, ya vencieron al maligno. A ustedes les hablo, dice, son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y habéis vencido al enemigo. Jóvenes, todos ustedes, de parte de Dios, tienen victorias por la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga, nos vemos la próxima. Esfuérzate, sé valiente.